Necesito tenerte cerca, te quiero aquí junto a mí. El que diga lo contrario, que se va a acordar de mí. Porque yo te quiero tanto, tanto y tanto que por ti daría hasta mi vida, hasta me dejaría morir. La 1:15 y en Hoy por Hoy Elche está sonando David el Gitano. Ya les hemos dicho al principio del programa que íbamos a recibir a David junto con los otros integrantes de su grupo. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes. También está con nosotros Osiris, que es el cajón flamenco. Buenos días. Hola Osiris, y Manuel Pastrana, a los timbales. Buenos días. Bueno, pues sois tres jóvenes de Elche que estáis metidos en esto de la música y vais a grabar a finales de agosto un disco. Sería vuestro tercer disco, ¿no? Sí, estamos grabando un nuevo trabajo para la gente, para la juventud, flamenco, un poco moderno, no como antiguamente, que le demos un toque más para la juventud, para que baile, para la gente le guste. Vamos a grabar también un videoclip con la compañía aquí de mis amigos, Pastrana y Osiris, a las percusiones, y estoy muy contento de sacar este disco. Bueno, ¿desde cuándo te dedicas tú, David, a esto de la música? Desde chiquitito. Era chiquitico, me encantaba, empecé a grabar canciones sueltas, canciones, hasta al final grabé el disco y poco a poco vamos haciendo actuaciones, saliendo adelante. ¿Tú también tocas la guitarra? ¿Quién te enseñó a tocar la guitarra? Yo solo. ¿Directamente? Sí, ¿te mirando apetecía gente, escuchar música? yo mirando los dedos, escuchando canciones. ¿Cuántos tocando. años tienes, David? ¿Qué cotillas? Yo ahora mismo tengo 20. 20 años. Y no sé si estás estudiando, trabajando. No, hace poco estuve trabajando, pero ahora sabes tú que la cosa está más... Está complicada, ¿no? La crisis... Y también os ha venido bien para poder dedicaros un poquito a esto de grabar el disco. Claro, a lo que más nos gusta, a lo que disfrutamos nosotros haciendo, pues de verdad nos ha ayudado. Y estáis metidos en ello. Bueno, pues sí. A finales de agosto grabaréis el disco, también como decías estáis grabando el videoclip y vais a tener actuaciones, por ejemplo el 17 de julio en la Plaza 1 de Mayo vais a tener ahí una actuación, ¿no? Sí, va a ser a partir de las 12 del mediodía, hasta la hora que quiera, porque allí van a hacer una maratón y todo eso. Han pedido de cantar, vamos a cantar allí, a la gente que quiera venir, está toda la gente invitada. Ahí vamos a cantar nuestro flamenco moderno, para que baile la gente y le guste. Bueno, también lo actuaréis en Altavís, en la Sala La Bohemia, y así poco a poco iréis confirmando fechas para poder moveros un poco en este mundillo, que está complicado, pero bueno, desde luego si no empiezas y no le pones ganas, no llegáis a ningún sitio. Hombre, claro. Ganas nos falta. Nuestro objetivo es que a la gente le guste y que se lo pase bien. ¿Quién escribe la música y la letra de vuestras canciones? Pues yo, de vez en cuando, a lo mejor alguna frase me ayudan los músicos, pero la mayoría lo hago yo. Escribimos, me pongo a lo mejor un día, me pongo poco a poco y sacamos canciones. ¿Y van surgiendo de qué? De las cosas que vives. Claro, a lo mejor vas viviendo una cosa y de esas cosas cuentas lo que te ha pasado, cuentas de la vida, las cosas mejores, las cosas peores, vas contando lo que quiera tu familia. Canciones salen así, de la vida. De la vida. Ya, pero lo que pasa es que me extraña, porque tan poca vida que tenéis vosotros. ¿Vosotros cuántos años tenéis? Osiris, que tienes un nombre precioso, de diosa egipcia, que ¿de dónde? Pues eso, ¿cuántos años tienes tú? Yo llevo 17 años. ¿Tienes? Sí. Tienes 17 años. Y, por ejemplo, ¿a ti quién te enseñó a tocar el cajón flamenco? Pues yo me enseñé también desde pequeño. Viéndolo, cómo lo tocaban. Mirando gente, viendo vídeos en YouTube. Hay que ver lo que os sirve todo. Internet para todas estas cosas, ¿eh? Claro. ¿Y tú, Pastrana? Yo, desde bien chiquitito... ¿Tú eres un poquito más mayor o no? Yo sí, yo tengo 22 años. Oye, es el más mayor del grupo. Sí, ya estoy viejo ya. El viejo. No, yo desde pequeñito, muy bien pequeñito, yo lo llevaba en la sangre, yo desde bien chiquitito empezaba a tocar. Pero siempre percusión, tema de percusión. Sí, yo las cajas, los timbales, ahora le doy un poquito a la guitarra porque mi amigo David me va enseñando, pero yo estaba en la casa, en el colegio, donde estuviera, siempre estaba pues en la mesa, en los libros. Siempre ahí. Siempre estaba ahí. Y un día me cogió una gente y me dijeron, unos amigos míos, ¿no? Unos gitanicos de allí del barrio. Pues si tú ¿De qué barrio sois vosotros? ¿Sois del mismo barrio? ¿Sois de vecinos? Carrús. ¿Sois de Carrús? Sí. Hombre, mi barrio. Eso hay que decirlo. Aquí, influencia. Y me dijeron, pues niños, si tú sabes tocar. Ah, sí. Y desde ahí entonces, a más.
Y hasta hoy. Y hasta hoy tocando. Bueno, ¿y qué música escucháis? Porque no me creo que solo escuchéis flamenco. Escucharéis mucho flamenco porque os gusta. ¿Pero qué otro tipo de música os gusta? ¿Con 17, 20 y 22 años? De verdad que solemos escuchar flamenco. ¿Solo? Solo flamenco, menos algunas veces que si salimos de fiesta y tal. Hombre, claro. Algo de reggaetón y esas cosillas sí que escucharemos. Por el lío reggaetón. Claro, ¿veis? pero en la casa y eso es flamenco. Flamenco. Bueno, pues la cosa aquí es que hay que demostrarlo. Hemos escuchado una grabación que nos habíais mandado, un CD, pero nos queréis cantar algo en directo, ¿no? Claro, hombre. Bueno, ¿y qué es lo que vais a cantar? Os he cantado una canción que se titula Lo que quiero a mi mamá. Se lo sacamos para todas las madres del mundo, para que sepa que a todas las madres hay que quererle, que todas las madres siempre quieren lo bueno para sus hijos. Claro que sí. Bueno, pues David Gitano, Pastrana y Osiris, cuando queráis, y con esta canción en directo además de ellos, os despedimos. Que tengáis muchísima suerte. Vale, muchas gracias. Esa mujer que a mí me dio la vida, que me hace llevar la pena con alegría, que siempre está conmigo de noche y de día, viendo a tus hijos creciendo día tras día. No sé lo que daría por ti, que si algún día me faltara, que yo hablaría con Dios, porque te llevas a mi mamá, que mal te ha hecho mi mamá para llevártela, Señor. Lo que quiero a mi mamá, lo que quiero a mi mamá, mamá, yo te camé, no porque tú eres mi calma. Lo que quiero a mi mamá, lo que quiero a mi mamá, mamá, eres mi vida, sin ti yo no soy nada. Lo que quiero a mi mamá, lo que quiero a mi mamá, tú eres la inspiración que sale de mi guitarra. Genial, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Necesito tenerte cerca, te quiero aquí junto a mí. El que diga lo contrario, que se va a acordar de mí. Porque yo te quiero tanto, tanto y tanto que por ti daría hasta mi vida, hasta me dejaría morir. Con tu pelo tan largo que tú me haces sentir una suave caricia que yo guardo para ti. Porque eres la más bella, yo sin ti no puedo vivir. Canta nuestra canción, te la dedico para ti. Vente conmigo, no sufras más, que mi castigo es si tú te vas. Vente conmigo a la orilla del mar, vente conmigo que yo sí te voy a amar. Vente conmigo, no sufras más, que mi castigo es si tú te vas. Vente conmigo a la orilla del mar, vente conmigo que yo sí te voy a amar. En Radio Elche, Cadena SER, hoy